Hola a todos, ¿cómo están? Estamos a punto de iniciar una entrevista a Ivy en fusión con Lady Venus, su divinidad. Vamos a estar hablando a través de ellas con Sanat Kumara. Es un honor hoy para mí poder hacer esta entrevista. Quería comenzar preguntándote, para quien no te conoce, si pudieras presentarte. Ok, yo soy Ivy. Ivy es un apodo que me dicen desde niña porque me llamo Ivana Cintia Galdeano, y, pero también es un código. El Ivy, IVI, it means, significa yo soy la que soy. El IVI es un término que se usa en la cultura Rastafari, que es una cultura judía. Es un pueblo, es parte del pueblo de Israel, la cultura Rastafari, y es una manera de hablar del yo soy. La I y la otra I son mi identidad humana y mi identidad divina, y la B es la integración de esas identidades, es el diálogo. Entonces, cuando yo hablo de que estoy en IBI, estoy en canal. Es decir, Ivana Cintia Galdeano, mi identidad humana, está en integración con Lady Venus Kumara, mi identidad divina. ¿Quiénes son los Kumara? Los Kumaras son los 7 santos Elohims de Venus. Eso significa que son los creadores de ese planeta, de esa frecuencia vibracional o de ese estado de conciencia. Son los regentes, como podríamos decir, que aquí están los 7 arcángeles, que son los 7 rayos, que son una manifestación colectiva de la divinidad. La divinidad tiene distintas manifestaciones grupales o colectivas o cuerpos colectivos. La Iglesia Católica se ha encargado mucho de explicar la Trinidad, y está muy bien, pero hay otras emanaciones de cuerpos colectivos de Dios, y el 7 es una emanación muy particular, muy sólida. Están los 7 arcángeles, por ejemplo. En Venus están los 7 Kumaras. ¿Qué rol han tenido estas entidades venusinas en la Tierra, En la historia de la Tierra en la historia? bastante, mucha implicancia. Entiendo yo que hay como muchas jerarquías espirituales en distintos planetas. Entiendo que tenemos como distintos campos de juego donde encarnar y experimentar la vida. Biológicamente, con cuerpo y materia, este es el planeta más privilegiado de todos. Es como, am, a mí me gusta mucho decir que cuando uno llega al planeta Tierra tiene el ticket dorado del universo. Es como llegaste al lugar más importante, a la parte más difícil, porque es el único lugar en el universo donde hay olvido. En Venus no hay olvido de quién somos, entonces es fácil estar en coherencia con la divinidad si no hay olvido. ¿Qué es olvidar quiénes somos? Olvidar es entrar a la encarnación sin memoria de las vidas previas, sin memoria de la calla, y como un reseteo en blanco para poder, en teoría no, es en lo que yo creo, que todo lo que creo y lo que estoy diciendo tiene que ver con experiencias de conversaciones con maestros que son muy personales, no es solo algo que he leído. Pero el juego de la Tierra, si tuviéramos que resumir en una oración a qué encarnamos en el planeta, encarnamos para volver a Dios por voluntad propia, es decir, por elección. Y por eso es tan importante el olvido, porque entonces si no estaríamos siempre en conciencia de que somos uno con la fuente. Para volver a Dios por voluntad propia hay que olvidarse de que somos uno con la fuente. Entonces el olvido se experimenta en este planeta. Eh, ¿Quién es Sanat Kumara? ¿Quién está hoy dirigiendo en algún sentido la escuela de Shambhala? Mm. Eh, los Kumaras tienen una relación muy íntima con la Tierra porque Venus es un planeta hermano, es como nuestra hermana mayor, es como un modelo de tierra prometida, es el lugar donde nosotros, al lugar de conciencia al que está destinado la Tierra. Es decir, la Tierra
entre muchas comillas, debería vivir en el estado de conciencia venusino, que es un estado de armonía constante, de amor y paz, pero en biología. Entonces ellos son los primeros que están cerquita nuestro, asistiendo a nuestro crecimiento. Literalmente son hermanos mayores. Sanat Kumara es el jerarca, me permite usar esa palabra, de Venus. Es decir, quien dirige a ese planeta junto con Lady Venus y junto con los Kumara, pero la palabra, el regente es él. Y eso significa que él es el logos planetario de la Tierra. En algún momento el planeta Tierra entró en una etapa, muchas veces la Tierra, como todo planeta y como todo espacio, tiene un diseño divino, tiene un propósito divino. Ese propósito divino, si se pone en jaque o se pone en riesgo, aparecen jerarquías celestiales mayores a asistir a que eso no se desvíe. Cuando Sanat Kumara, cada vez que ha intervenido en el planeta, cada vez que los Kumaras intervienen o se acercan a la Tierra, es porque la Tierra está en una situación de caos. Hubo una intervención muy importante de Sanat Kumara y hay muchos relatos de él después de la Guerra Fría y los riesgos de bombas nucleares, cuando se vuelve a activar la potencialidad de que el plan de Dios dentro de la Tierra se acabe. La energía nuclear es realmente un riesgo de desorden, no solo para la biología del planeta, sino para otros planetas. O sea, una bomba atómica podría afectar no solo el propósito evolutivo de la Tierra, sino a todo el ecosistema cercano. Entonces, cuando aparece ese potencial en la Tierra, como en este momento está sucediendo, aparecen los Kumaras y aparecen muchas otras jerarquías celestiales de otros planos a asistirnos. Pero volviendo a Sanat, él es quien desarrolla el proyecto del Cristo. Es decir, es quien, cuando en algún momento el planeta Tierra podía ser llevado a su cierre, es decir, estaba tan desordenado que podía ser que la divinidad decidiera volver a la fuente, a este espacio de juego, es tan grande el amor que los venusinos tienen por la Tierra, y no solo los venusinos, todos tenemos por vivir en una biología, que Sanat le ofrece a la fuente de Dios, pide entrevista con la divinidad y junto con Lady Venus desarrollan un plan de salvación y lo presentan, que es el plan crístico, es decir, desarrollar un modelo humano que a través de la aceptación del dolor y de hacer el sacrificio, es decir, de llevar el dolor a un lugar sagrado, poder salir de esa conciencia caída. Y ese plan es aceptado y a partir de eso se elabora el plan de salvación crístico. Y por eso encarna él, que la manera reducida de decirlo es que Sanat Kumara es una de la octava superior de existencia de Jesús, el Cristo, pero en realidad hay muchas octavas de existencia. Todos nosotros tenemos muchas octavas de existencia. Entonces podríamos decir que Sanat Kumara es antes de ser Sanat Kumara el anciano de días, es Sanat Kumara, es Ananda, es Jesús, pero también es la mujer búfalo blanco, también es Krishna. Digo, todos los Cristos son parte de ese proyecto de salvación. Es difícil para una mente humana que es muy lineal y egoica en el yo entender esto, pero es así lo que a mí me han mostrado. Desde el origen de los tiempos y en colaboración con el plan inicial de la fuente del Padre Madre Dios, yo me presento ante ustedes a través de Ibi. Mi nombre es Sanat Kumara. La conciencia de Venus es una conciencia estable de amor y de paz. Hoy he venido para poder hacer una invitación consciente, para poder invitarles a corregir el ego humano,
hacia un lugar de preservación de la vida. Preservar la vida en este momento es urgente y no se trata solamente de preservar la vida en el planeta Tierra, sino especialmente de preservar la vida también en el universo reinante cercano y de preservar la vida encarnada del ser humano. Cada vez que la Tierra corre su conciencia a lugares de rapiña y consumismo, la fuerza de muerte, la pulsión de muerte existe en todos los seres. La búsqueda y el deseo de la muerte, la tristeza profunda, la falta de fe en la vida, la falta de orden y de fe en el plan mayor, es algo que ha existido como parte de la experiencia de este juego. Algunos le llaman oscuridad, otros le llaman mal. Hoy voy a referirme a esa fuerza como simplemente la pulsión de muerte. La pulsión de muerte existe desde que este planeta fue diseñado y está bien que así sea, pero esa fuerza polar debe siempre permanecer en orden. Cuando esa pulsión de muerte se vuelve expansiva, alocada y puede dañar a otros o puede generar un desbalance grande en el universo cercano, es que quienes estamos a cargo del cuidado del plan de Dios intervenimos de manera directa. Incluso nos presentamos en encarnaciones biológicas, como es el caso de Ivy, que encarna biológicamente a Lady Venus Kumara. En otros momentos he sido yo responsable de encarnar biológicamente, como por ejemplo en el cuerpo de Jesús. La escuela de Shambhala es una escuela que está, en términos de coordenadas geográficas y energéticas, perfectamente ubicada. Nosotros no hemos elegido Córdoba de casualidad y ninguno de ustedes está acá de casualidad, querido Joel, querida Noelia, gracias por servir en esta entrevista. Cada una de las personas que son parte del consejo de la escuela de Shambhala tienen una historia de vida que les ha acercado aquí. Y cuando digo una historia de vida, no hablo de esta encarnación, sino de una historia álmica que los ha preparado para esta humilde tarea. La encarnación, el anclaje de Shambhala en Córdoba, Argentina, tiene una función específica que es la de nombrar la importancia que tiene el cuidado de la naturaleza, los recursos naturales. Por eso es que en este coordenada existe intraterrenamente Erx, que es uno de los templos sagrados que existen interdimensionales, que está en directa conexión con Shambhala. Que Shambhala se acople a la existencia de Erx es algo que ha sido por otras personas previsto y estudiado, pero lo que quisiera decir es que hacer eje y hacer ancla en Argentina y en América Latina, en el paso de los próximos años se va a entender muy claramente por qué esta es la tierra prometida. Porque es que aquí Venus, como tierra prometida vibracional, ancla su punto de anclaje, que es Shambhala, en un lugar biológico, en un ecosistema que tiene las condiciones necesarias para que exista y prospere mucha vida. Pero aparte tiene un trabajo energético sostenido hace cientos de años. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? Porque la Tierra vuelve a alcanzar lugares donde las fuerzas de la muerte vuelven a estar en desequilibrio de una manera muy clara. ¿Alguna vez existió este potencial de destrucción? Sí, varias veces. Después de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica fue verdaderamente algo muy grave dentro de las creaciones humanas. La Tierra varias veces ha cerrado su plan y ha vivido procesos de muerte y transmutación, como por ejemplo cuando fue el cierre de la Atlántida. El hundimiento de la Atlántida fue la Tierra ha vivido distintas instancias, entre muchas comillas, apocalípticas, es decir, la Tierra ha vivido momentos de muerte y resurrección. Después del hundimiento de la Atlántida hubo una conciencia de la importancia que tenía mantener en línea la búsqueda desorbitada de poder en los seres humanos. Cuando la búsqueda de poder se vuelve
dañina contra la vida, empiezan a aparecer los potenciales de muerte. Se me hace una imagen como si nosotros fuéramos niños y ustedes nos están cuidando de que no nos hagamos mal a nosotros mismos. Algo así. Algo así Es puede, así, es es así. correcta tu visión, es muy bella. El propósito de la humanidad, de nosotros como humanos, en un plan, en un desarrollo, ¿cuál es? Poder vivir en la conciencia de que somos Dios habitando la biología, traer la tierra, el cielo a la tierra, es decir, poder ser el Edén, regresar a la conciencia del Edén. Pero es real que para hacerlo tiene que suceder de manera contagiosa. Es decir, para que esto sea no un campo de juego donde solamente volver a Dios por voluntad propia o recordar individualmente mi propósito, esto debe ser vivido de manera colectiva. Y hace tiempo este proceso está siendo vivido de manera colectiva. El 2012, el año del salto cuántico, hubo masivamente un despertar espiritual en el planeta y una aceleración de las fuerzas de vida o de las fuerzas de conciencia. Y es por eso mismo que también hubo una aceleración o un contragolpe de las fuerzas de muerte. Eso funciona un poco así. Como humano, Sí. para despertar, por ahí tenemos que darnos un buen golpe antes. Estamos en ese proceso como colectivamente de darnos Sí, un buen golpe. exacto. Hay mucha conciencia, son muchísimas las personas que están sintiendo desde lugares diferentes de la conciencia, a veces desde lugares más políticos, a veces desde lugares más espirituales, a veces desde lugares más biológicos, que toda forma de binarismo o polaridad, por eso todo lo que implica la transgeneridad o los géneros fluidos son parte de la manifestación de este tercer camino, que es no es ni por izquierda ni por derecha, no es ni hombre ni mujer, hay un lugar en el medio de esa polaridad, hay una tercera posición. Ese es el plan sagrado, eso es el plan crístico. El plan crístico es el 3, es entender que siempre existe una terceridad ante la polaridad y que esa terceridad, que es la justicia, es lo que nos permite estar en orden con el plan divino. Pero llegar a la conciencia, trascender la conciencia de polaridad para entrar en la conciencia de Trinidad es para lo que fue diseñado este planeta. Y entonces, cuando la polaridad tiene que hacerse muy evidente, la famosa grieta es parte del plan. Tiene que hacerse tan evidente que se vuelve insoportable y absurda para que aparezca una búsqueda de comunión. Quería preguntarte, para nosotros los cristianos, Sí, siempre saber de Jesús sí. y, y que de alguna manera vos hayas encarnado en la tierra como Jesús en un plan mayor. En ese sentido, ¿cómo fue tu decisión de dar ese sí, de crear ese plan? Sí, ¿cómo fue ese momento? Mm. Máximo amor. Em, mm, mm. Hay muchas apariciones donde aparecemos nosotros llorando y verdaderamente es importante que entiendan que entendemos muy bien que realmente todo está bien, que el día que cada uno de ustedes o nosotros encarnados fallecemos, morimos y trascendemos, entramos a la fuente, no hay problemas. Pero en este plano de realidad, el sufrimiento es grande y no es natural el dolor de un niño, no es natural el hambre, no es natural la violencia y la crueldad, no son propias de nuestra esencia. Es imposible para nosotros, como hermanos mayores, o como bien dijiste, adultos que cuidan a niños, no sufrir ante el sufrimiento de los niños. Es lo mismo que les sucede a ustedes cuando ven niños sufrir. Es casi imposible de soportar.
imposible de soportar porque somos conscientes de la inmensa inocencia que hay en la vida humana. La vida humana es el único lugar donde no se recuerda la divinidad. Entonces la inocencia que un ser humano tiene es máxima. Y es por eso que para nosotros es inadmisible el dolor y el sufrimiento humano. Es muy difícil de soportar genuinamente. Un ser de luz sufre, le duele el dolor del ser humano y quisiera aliviarlo. Nos resultaba imposible de soportar, a mí y a Lady Venus, pensar por todo lo que también por todos los experimentos que los humanos habían vivido, por todo el sometimiento que los seres humanos habían vivido a través de razas caídas, hay cosas de las que preferimos no hablar. Y no hablamos de esas cosas no porque sean secretos, sino porque alimentan conciencias de miedo. Pero simplemente voy a decir que Lady Venus había hecho inmensos sacrificios personales en contra de su familia, Anu, para que los seres humanos no fueran esclavos biológicos de razas superiores. Era algo para nosotros la humanidad, para Venus, para nosotros los Kumaras, los seres humanos, son nuestros niños muy amados. Y era inadmisible para nosotros que el proyecto del Adam Kadmon pereciera. Estábamos verdaderamente dispuestos a todo. Y como estábamos dispuestos a todo, a hacernos cargo, es que vinimos. Y que la cruz de Cristo tan publicitada no era lo más importante. Era el camino necesario. Sabíamos que, por supuesto, cualquier Cristo encarnado iba a sufrir y va a sufrir de alguna manera el padecimiento del entorno, la incomprensión del planeta, pero no de ninguna manera era algo que nos preocupara. Y realmente a mí me parece lastimoso que la experiencia del plan de salvación se reduzca a ese momento. Era el paso. ¿Cuál era el objetivo del plan? ¿Fue exitoso? En una de las clases Sin duda fue exitoso. yo te escuché decir que desde un punto de vista egoico, el plan fracasó. Claro, Jesús crucificado, los apóstoles perseguidos, María exacto, Magdalena también perseguida. exacto. Desde una visión humana, que me puedas contar cómo fue el éxito, cuál fue el éxito, qué se logró. A 2000 y algo de años estamos hablando de Cristo y todos estamos entendiendo, el planeta Tierra está entendiendo de una manera maravillosa la conciencia crística desde lugares renovados, que hoy pueda estar en una entrevista en un lugar tan simple, diciendo abiertamente que los Cristos son muchos, que la mujer búfalo blanco es una crista, una de las cristas más bonitas que encarnó, que Krishna es un Cristo, uno de los Cristos más bonitos, que Lao Tse es uno de los Cristos más bonitos. Estamos diciendo algo que cuando Jesús habitaba el planeta, que fue uno de los Cristos que tenía que hacer una subversión en la conciencia judía, pero aparecieron otros en otros espacios y los mensajes son todos muy similares. Eso ya es una gran victoria, que el plan crístico no esté identificado en una sola persona, sino en un estado de conciencia interior. El plan fue victorioso. A 2000 años de los 2000 sucesos. años. Para ustedes es mucho, para Sí. nosotros es un chiste, ganamos. Siempre la victoria de Dios siempre está garantizada. Pero quiero decir que sí es real que egoicamente hay un fracaso que hay que asumir. El camino de Cristo necesita, y estoy diciendo esto porque hay un interés muy grande en que el ser humano vuelva a la conciencia de hacer lo que hay que hacer. Hay algo que traemos en Shambhala, en la escuela, que es educar el ego. Mm, Muchas veces he escuchado de disolver el ego. mm. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso, de cuál es el camino? Y disolver el ego es si quieren trascender y morir. No se puede humanamente, No, encarnadamente, no, disolverlo. no Ok. existe un ego. Imagínense el ego que yo tenía como Jesús, que dije que era el único hijo de Dios. ¿Han conocido un ego más grande que ese?
¿Por qué era el ego más grande del planeta? Porque fui la encarnación del avatar más grande y más potente de todo el planeta y de toda la historia de la humanidad. No se trata de matar el ego, sino de hacerlo a la medida del alma. Cuando Jesús hablaba de su Padre, ¿Sí? hablaba de vos. No, hablaba del origen, de la fuente. Pero tenía que hablar del padre porque era el entorno cultural al que le estaba hablando. No podía hablar, aunque lo hice, no, era muy difícil hablar de la Shekinah, era muy difícil hablar de Sofía, era muy difícil referirme al origen femenino de la divinidad. Entonces era más sencillo para ese pueblo hablar en los términos en los que era entendido. Te vuelvo a preguntar por educar el ego, que es Sí, algo que traemos en Shambhala, en la gracias. escuela. Si me querés contar de para qué o por qué es importante educar nuestro ego. Para que el mundo sea un paraíso, tiene que serlo realmente en las relaciones interpersonales. Para que el mundo sea exactamente lo que el mundo fue originalmente diseñado para ser, o que especialmente podía ser, cuando en el Antiguo Testamento se narra la expulsión del Edén, en realidad no hubo una expulsión como tal cosa, pero sí hubo una en Atlántida, todos recordábamos. Y la experiencia biológica sucedía en recuerdo de la divinidad. La tierra y el cielo eran uno solo. Hasta que apareció un señor que descubrió, le mandamos cariños con Lady Venus, que descubrió que podía tomar energía de otro ser humano. No vamos a nombrarlo, pero ese ser comenzó sin conciencia, al comienzo sin conciencia y luego con mucha conciencia, un desequilibrio profundo que fue la toma del yo, del otro. Y ahí comienza un profundo desbalance, la caída de la Atlántida, que podría tranquilamente ser entendida como la expulsión del Edén, que es, ok, hay una caída del plan, entonces el plan cambió, las reglas del juego cambiaron. Lo que nos interesa aquí es decir, para volver a ese estado del paraíso, no es posible si los egos no están en conciencia de la purificación necesaria para llegar a poder abrazar el alma. Un estado de santidad necesita del camino de Cristo, necesita del camino de la renuncia constante y la capacidad de padecimiento. Nosotros sabemos que lo que estamos diciendo es contracultural y está absolutamente fuera de la moda, pero el único camino es el de Cristo. No existe otro camino. Y no significa que nadie tenga que ser torturado nuevamente, pero sí significa que una persona que quiera estar en la luz tiene que obligarse, educarse a que su personalidad se conduzca en amor y paz y se conduzca en principios éticos con el entorno y consigo misma y con la fuente. Y eso es un gran trabajo egoico. Entonces sí, esta es una escuela para egos. ¿Para qué? Para producir iluminación. Las personas que logran, en primer lugar, darle al ego la información. La primera educación para el ego es que el ego pueda creer, aunque sea, o si quiere imaginar, que puede encarnar la divinidad. Ese es el primer jaque mate al ego. Para el ego es más fácil asumir que es imperfecto, que tiene que seguir trabajando, pero va a llegar un momento en que al ego hay que decirle, vos también sos Dios. Y ese es el momento donde el ego tiene que estar tan hermosamente pacificado y amansado que lo pueda aceptar. Es como ponernos al servicio de la humanidad, a nuestro ego. Es un poco después
en voz de muchas personas, después de sanar y atravesar, conocer nuestros traumas, conocer todo nuestro camino, nuestros desafíos día a día, llegó un momento de la humanidad en donde, bueno, ahora hay que hacer lo que hay que hacer, Muy bien. ahora hay que ponernos al servicio y atravesar todos esos miedos que nos atraviesan y dar un paso. ¿Es eso un poco el sentido de Shambhala? Sí, cuando hablamos de servicio, ¿sabes de qué hablamos en realidad? La palabra así precisa es contagiar. Lo que estamos pidiendo es contagiar la información, no reservarla. Porque muchas veces se entiende que el objetivo de la divinidad es el servicio. No, el servicio también es una herramienta. ¿A qué? A que todos encarnemos nuestra propia divinidad en biología. Entonces, el servicio tiene más que ver con sacar a las personas de estados de oscuridad y traerlas hacia la noción de vos también sos Dios. Y yo también, vení para acá. Y esta es nuestra naturaleza. Lo digo porque por ahí se puede confundir en que el objetivo de Shambhala es un objetivo de servir a la humanidad. Sin duda, ¿para qué? Para despertarla hacia la conciencia de la fuente. Ese es el servicio, es pacificarla, amarla, asistir. Empieza en el ego de cada persona que asiste, pero en realidad es contagiar la conciencia sagrada de lo que somos. ¿Qué le puedes contar a alguien que por ahí duda de venir a Shambhala o que no conoce o que quiere saber qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar de Shambhala? Lo primero que le puedo decir a alguien que duda, que hace bien, que este plano, este mundo está lleno de espacios y que pueden ser engañosos y religiosamente fanáticos. Entonces lo primero que hay que decirle a una persona que duda es que está bien que dude. Y lo segundo es que aquí, en este espacio, en esta escuela, no existe ninguna regla, no hay religiosidad, no existen mandatos. Existe una información y una frecuencia que se convida y que la persona puede tomar a su tiempo y en su proceso. No existe sacerdotes que van a medir si estás realizando o no bien tu tarea. Existen personas que te quieren asistir, nada más. Ya sea a través del servicio del canal, que cada uno de las personas del consejo va a estar siendo canal, pero lo que existe en Shambhala es especialmente una experiencia fraterna de que es posible vivir en la divinidad con otros seres humanos en amor y paz. Es una experiencia, es un cambio de frecuencia y también es un consuelo, un espacio de refugio hoy. Este espacio Shambhala, Sí, ¿es el Shambhala del que se hablaba en los textos védicos de hace sí, miles de años? ¿Existió sí. físicamente en la Tierra? Nunca ha existido físicamente hasta ahora. Shambhala siempre ha sido un templo de luz interdimensional. Shambhala es una, hablando técnicamente, eh, Lady Venus no tiene una naturaleza extraterrestre, tiene un amor muy particular por el ser humano y por la Pachamama. Por ella es que es tan importante que esta escuela no tome dimensiones. No tengo mucho permiso para hablar de naves espaciales y en términos extraños. Me tiene muy cortito. Tengo que hablar en términos muy humanos y cercanos. Y esto tiene que ver con que es importante que esta escuela no se vuelva algo evasivo y exótico y extraño. Solo voy a decir que en realidad Shambhala es una plataforma. Es como si el planeta Tierra, entre el planeta Tierra y las dimensiones superiores, existiera
una plataforma donde es más fácil para el alma bajar y para la conciencia humana subir. Entonces es un espacio Un puente. ¿Qué? Como un puente. Pero es literalmente una plataforma. En esa plataforma es posible que los maestros ascendidos lleguen ahí y estén cómodos vibracionalmente, y para el ser humano es fácil subir. Entonces, es fácil el encuentro. Shambhala es un lugar de encuentro, es eso. Es un lugar energéticamente creado, interdimensionalmente creado, para que sea sencillo el encuentro de la conciencia humana con la jerarquía superior. Entonces, esto fue siempre un templo de luz que es visualizado. Es importante acá entender que las visiones de los seres humanos, incluso de Ibi, son visiones figurativas de lo que la mente puede agarrar. ¿Por qué muchos ven a Shambhala como una ciudad de luz, un templo, un palacio? Bueno, porque es lo que la mente humana puede interpretar de algo hermoso, que se siente pacífico, puro, seguro. Esa plataforma que Shambhala es, no ha tenido hasta ahora, a través de ustedes, un anclaje físico en la Tierra. Esta es la primera vez que existe un lugar físico, que es acá donde estamos, que podemos decir, Shambhala hace pie acá, Por primera vez. por primera vez. Y quería volver a traerte y volver a preguntarte sobre el plan de la escuela, o sería como el sentido de la escuela, que es no tiene dogma, No. a diferencia de las religiones. Si nos Sí. pudieras contar muy bien cuál es la diferencia entre una religión y una escuela espiritual. Mm. Una escuela espiritual como Shambhala va a apegarse siempre a las virtudes de Dios. Y esas virtudes de Dios son la ley, no son negociables. Pero ¿cómo esas virtudes se expresan? Nosotros no tenemos ninguna intención de ritualizar la manifestación de esas virtudes. Eso es asqueroso, y es asqueroso convertir una virtud de Dios en un modal. Las religiones son escuelas de modales, protocolares. Una persona que ama profundamente a otra, y que una persona se encuentra en una situación de guerra junto a otra, ¿no? Como en algún momento Ibi te mató a vos en una situación de guerra por amor, para que no siguieras sufriendo. Eso es compasión. Y eso es una virtud de Dios. En una lectura religiosa, eso es pecado. Entonces, el apego fuerte a las formas es algo de lo cual siempre la inocencia se separa. La pureza de Dios no tiene apego a la forma. Esa forma se va manifestando de acuerdo a la verdad biológica del momento. ¿Se entiende? Sí, siento que es más fácil para la mente humana determinar qué está bien y qué está mal, Claro. posicionarse en un lado o en otro, Polarizar. en vez de tener que tener el trabajo de decir, Exacto. ¿qué hago? ¿Qué dice mi conciencia acerca de esto? Sin Exacto. alguien que me mande y decir, está bien o está mal. Un poco esa es la búsqueda te pregunto, de la escuela de Shambhala, de tener la propia Esa es la búsqueda del plan autoconsciencia. crístico, que es la integración, la trascendencia de la polaridad, la mirada, porque matar está mal, pero cuidar que una persona que amas no sufra está bien. ¿Qué haces con eso? Cristo se presenta como paradoja, siempre. Siempre, ante la vida de todas las personas hay algo paradojal que trascender. Y esa creación de la obra que trasciende el bien y el mal, la luz y la oscuridad,
ese encuentro, nos tenemos que casar luz y oscuridad, bien, mal, hombre o mujer. Tenemos que entrar en una comunicación, se produce la integración. Eso es Cristo. Siempre Cristo es la resolución de la polaridad. Esa es la conciencia de Cristo. Esta escuela es cristiana hasta la médula. Y es una cristiandad profundamente femenina. Es decir, Lady Venus no va a permitir que acá no haya otra cosa que no sea placer. Entonces, es una cristiandad que la vuelta trae no solo trae, y el año que viene la escuela el ciclo se llama El Camino del Placer, no solo trae, ahí agárrense todos, porque ahí se va a poner un poco disruptivo para lo social, que es Más que ahora. más que ahora, muchísimo más, Ok. porque ahora de amor y paz todo el mundo quiere hablar, pero de placer va a estar la cara de Noelia. Si pudieran ver la cara de Noelia, nuestra directora. Es tan importante entender que esta cristeidad es femenina, es decir, es dulce, es suave, y por eso no se impone, y por eso no va a ser dramática, pero ese es el origen ese es el deseo de esta escuela, recuperar, y literal, Gaia es nuestra hermana, es nuestra hermana. Entonces, para nosotros es como, imagínate a Gaia y a Venus, imaginan, pueden figurar en figuras de personas, no como entidades, qué bonitas que son. Y es una hermana rescatando a otra. Esta venida, Mm. te voy a preguntar, vos decime si yo estoy equivocándome en la pregunta incluso. Es la segunda venida de Cristo, que es la venida de la Crista, Exacto, tiene que ver con Shambhala, sin tiene que duda. ver con Lady Venus. Sí, Contame pero sobre eso. sí. Les pedimos que tengan cuidado con esta información en el sentido, Ivana, acá está, esta es Ivana. La cristeidad es un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia puede encarnar en hombres o mujeres. En la segunda venida, las protagonistas van a ser más mujeres que hombres. La encarnación, así como fue Jesús, Krishna, y podemos hacer una lista Lao Tse, Confucio. Por eso hay tantas mujeres en todos los Exacto, espacios y hay pocos exacto, varones. exacto. Ok. Entonces la conducción, la encarnación, vuelve a ser colectiva, como fue con el Cristo, pero vuelve a ser colectiva con ahora quienes conducen, en su inmensa mayoría, van a ser las cristas. No es que no pueda encarnar la dirección y la conducción en biologías masculinas, sino que hay una acomode necesario de la conciencia, la vuelta ¿En de, otra conciencia tiene que ver con los movimientos feministas y todos los procesos que está viviendo la por Tierra? supuesto. Ok, en una integración. Sí, existe desde la cultura sumeria la noción de que algún día Inanna iba a regresar y ese iba a ser el día en que todos iban a ser felices. El regreso de Inanna es la segunda venida de Cristo, es lo mismo, es lo mismo. No se fanaticen con nadie. Lo digo en cuidado de mi mujer porque no va a terminar en una cruz, sino feliz con sus hijos y haciendo lo que quiera. No se fanaticen con la identidad humana, un vehículo, uno más, porque realmente hoy es un despertar muy masivo, a diferencia de cuando yo encarné como Cristo, que éramos episodios muy sueltos en el mundo. Sin embargo, fíjense cómo el modelo grupal, la comunidad, es fundamental. No existí yo, Jesús, sin los apóstoles. Esto es tan importante que lo entiendan. La Iglesia cristiana le ha dado a la figura de Cristo, de Jesús, un lugar de preponderancia tan alto que está muy bien porque es correcto, pero cuando yo vine al planeta, cuando se armó el plan crístico, vine con 144.000 almas, que asumimos el rol de ser 144.000 Cristos.
Entonces lo que estoy diciendo es muy importante entender que la encarnación de cualquier semilla o proyecto crístico es grupal, siempre hay una comunidad. Entonces también es tan importante entender que sin los apóstoles Jesús era un loco solo. Es que es así, Jesús era un loco hablando solo, raro. Fueron los apóstoles quienes lo tomaron en serio. ¿Entienden el amor que significó para mí que hubiera gente que me tomara en serio? ¿Entienden el amor que es que haya gente que la tome y van en serio? No es posible el plan si no es en comunidad. El amado maestro Ramta dice que tienen que leer El Señor de los Anillos, pero es que hay algo en torno a la comunidad que es tan cierto. El proyecto es en comunidad. Y eso, gracias a todas estas series y a un montón de movimientos, se está empezando a entender a Jesús no estaba solo. No, eran una banda de personas haciendo un montón de cosas para que eso pasara. María, Marta, Ana, muchísimas que estaban ahí. Entonces, esto. La búsqueda de Shambhala entonces es no solamente ser una escuela, sino ser una comunidad. Exactamente. Construir comunidad, compartir la belleza que es la construcción de comunidad. Y las comunidades son complejas y las comunidades no son perfectas. Y también habitar la espiritualidad en conciencia significa dejar de creer que la espiritualidad es algo perfecto. La perfección no existe en este plano. La perfección es algo errado, es un error de concepción. Existen seres humanos muy vulnerables, biológicamente finitos, no digo entre comillas, pues pueden ser infinitos, pero ese es otro capítulo, eh, tratando de amarse. Y eso es un gran desafío para un ego. Entonces invitar a hubo hace unos años atrás, era tan elevada la idea de la religiosidad, la censura de los evangelios apócrifos, mi mal carácter como Jesús, tenía un pésimo carácter y no tenía mucha paciencia. Y quienes la conocen y van saben que es una cabrona compleja, cabrona la piba, porque hay algo que es muy difícil para la humanidad de asumir cosas tan raras para el ego. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, fue tan fuerte la bajada de la iglesia, de que Cristo era perfecto, perfecto, Jesús no tenía ningún problema, que cuando empezaron a aparecer otras maneras de interpretar la cristiandad, fueron fuertemente demonizadas como sectas, ¿no? Porque no eran perfectas. La iglesia, lejos de ser perfecta, digo, no existe. Quisiera insistir aquí en esto. Les estamos invitando a una escuela fraterna de personas que intentan volver al amor y a la paz. Y es muy importante que en esa mirada se miren con amor unos a otros. Personas muy humanas, Exacto. con muchos problemas también, como Sí, todos los humanos. sí, Y bueno, lo último que me queda por preguntarte es si hay algún mensaje que nos quieras dar, sí. por favor. Que vuelvan a sentir dolor. Si tienen ganas de volver a Dios, salgan de la insensibilización. No quisiera invitarles de ninguna manera a que sientan sufrimiento o que crean que el destino del planeta es un destino de muerte. Eso es lo que estamos combatiendo. Pero si no se permiten sentir el dolor del otro, de los otros, de la tierra, de los animales, si me permiten, entonces han perdido la maravilla de ser sensibles y seres humanos. La dignidad del ser humano tiene que ver con reconocer su fragilidad, la suya y la de los demás. Una persona santa, una persona en conexión con la divinidad, siente el dolor y no le teme, no busca hedonismo. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del becerro de oro?
Cuando el pueblo de Israel corrió atrás del placer y entonces aparecieron los castigos de Dios, en realidad cuando el ser humano solo busca placer, en el sentido del placer como evasión de la realidad y no como un anclaje en vínculo con el dolor, en vínculo con el dolor, entonces lo que sucede es que nos volvemos crueles, cínicos y somos capaces de matarnos unos a los otros. Cuando una persona está abierta a sentir el dolor del otro como propio, no es capaz de lastimar a otro, ni a un animal, ni a una persona. La invitación de esta escuela es a volver a ser sensibles. Y eso necesita de muchísima valentía personal y de mucha construcción de herramientas sagradas para que ese dolor sea elevado, para que el sentir el dolor del otro pueda ser vivido hasta con una sonrisa, para que sentir el dolor propio también pueda ser vivido como una experiencia sagrada y con una sonrisa. No hay que temerle al dolor. Las mujeres que son madres entienden que el máximo dolor de sus vidas fue su máxima alegría. Y hay algo de eso que es un poco lo que esta escuela trae, como volver a traer la conciencia de no está mal sentir, salgan de la insensibilidad. Gracias. Gracias a ustedes. Esta también es una invitación a todas las personas que sientan deseos de conocer más y colaborar con la escuela. El proyecto de Cristo también fue posible porque hubieron personas que abrieron las puertas de su casa, hicieron de comer, pusieron el pan. La materialidad de este proyecto también es necesaria. En este momento estamos llamando también a la materialidad, a quienes quieran colaborar económica y materialmente con este proyecto, lo digo yo, Sanat Kumara, pero no por una cuestión de importancia en el negocio o importancia en la expansión egoica. Es probable que Shambhala no sea un proyecto viral, no necesita serlo, pero sí necesita existir solventemente en materia. Entonces también es hacer una invitación a esa colaboración, participación para hacerlo real. Esta es una escuela espiritual autosustentada que no depende de ninguna conciencia de Estado, política, y eso es increíblemente puro. Por eso es que pido específicamente esa colaboración. Muchas gracias.